Hola, muy buenos días. Sean todos bienvenidos a nuestra lectura y meditación de la palabra de Dios. Hoy vamos a estar compartiendo desde el capítulo 10 del libro de Mateos y vamos a ver, Jesús envió a los 12 apóstoles. Jesús envió a los 12 apóstoles. Y bueno, pues, ¿quiénes son los apóstoles? ¿Quiénes son los discípulos? ¿Quiénes son aquellos a los que Dios está enviando en este tiempo para compartir el evangelio? ¿Cuáles son las actividades que debo de hacer? ¿Cómo es que yo debo extender el reino de los cielos? ¿Qué es lo que yo tengo que decir? ¿Qué les parece si tomamos esta lectura y esta meditación para ver cuál fue la instrucción que Dios o que Jesús le dio a sus discípulos para llevar el evangelio a otros lugares, a otros medios, a otras naciones? ¿Cuáles eran las instrucciones? ¿Qué era lo que ellos tenían que hacer? Recordemos que un discípulo es aquel que busca un maestro para seguir las instrucciones y la dirección que cada uno de ellos tenía. O sea, buscaba un líder a quien seguir para absorber las enseñanzas del maestro y ser como el maestro. Jesús coleccionó, o como te lo puedo decir, buscó 12 personas a quienes él estaba entrenando para extender el reino de los cielos. Había necesidad. De hecho, el día anterior estuvimos hablando de que la mies es mucho y los obreros son pocos. Y él decía, la cosecha es grande, pero los obreros son muy pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha y pídanle que envíe más obreros a su campo. Entonces, Jesús agarró a sus 12 discípulos y empezó a enviarlos a llevar la misma palabra, la misma enseñanza, lo mismo que el Padre a él le dio para que enseñara, para que llevara, para que aportara el reino de Dios. Lo mismo le dio a sus discípulos. Y vamos a mirar en este capítulo cuáles eran las instrucciones. Muchas veces nosotros no sabemos cómo ir a la gente, cómo acercarnos a la gente para compartir el amor de Dios. Tú y yo nacimos de nuevo para poder extender el reino de Dios y poder reconciliar, que ese es el ministerio que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Todos tenemos un llamado. No venimos al reino de los cielos para comprar una casa, no venimos al reino de los cielos para tener un carro o para tener muchos bienes en esta tierra. Dios nos provee y nos da esos bienes, claro que sí, Él nos bendice para poder bendecir a otros. Entonces, pero lo más importante en el reino de los cielos es poder extender, poder llevar el evangelio, poder decir, el reino de Dios entre vosotros está. Ya no tienes que vivir en pecado, ya no tienes que ser esclavo. Puedes acercarte al rey, al trono de la gracia, donde alcanzas misericordia para el oportuno socorro. Jesús enseñó e instruyó a sus discípulos. ¿Y qué les parece si nosotros nos vamos por ahí y vemos cuál era la instrucción, cómo Jesús envió a su equipo a poder extenderse a los obreros que en ese tiempo él tenía para extender el reino de los cielos? Nos dice cómo y qué hacer. Entonces, si nos regresamos y vamos al capítulo 10, quiero empezar, no sé si leerlo todo o de una vez vamos desglosando el capítulo, pero vamos viendo. En el capítulo 10, desde el versículo 1, miramos que Jesús dijo, Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos y para sanar toda clase de enfermedad y dolencias. Veamos aquí, entonces empezamos a ver el panorama. Jesús lo reunió, pero dice a los 12, y algo que hizo en primer lugar, les dio autoridad. Miramos tiempos atrás que dice su palabra
Dice que en Juan 3:27, y Juan respondió, nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda desde el cielo. O sea que la autoridad que nosotros adquirimos tiene que ser dada de parte del Padre. Y en el verso 1 dice, Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos y para sanar toda clase de enfermedad y dolencia. Y también miramos que no puede expulsar demonios ni sanar si no tenemos la autoridad de Dios. Si ustedes se recuerdan, en Juan capítulo 3 también nos habla en el versículo 3, si no me equivoco, donde se acerca Nicodemo y una de las cosas que le dijo, Señor, sabemos que vienes de Dios por las obras que tú estás haciendo, porque vemos la mano de Dios. Ok, entonces, tanto el fariseo, el Nicodemo, como las personas alrededor sabían que este tipo de cosas solo vienen de parte del Padre de las luces, Dios, el Dios Todopoderoso. Entonces, nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda desde el cielo. Y Jesús agarró a su equipo y le dijo, les dio autoridad. ¿Para qué? Para expulsar espíritus malignos y para sanar toda clase de enfermedad y dolencia. Vemos en Marcos 3:15 que les dice, y les daré autoridad para expulsar demonios. En Lucas 9:1 dice, cierto día Jesús reunió a sus discípulos, a sus 12 discípulos, y les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y sanar enfermos. Les dio autoridad. Lucas 10:19 le dice, miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos y nada les dañará. Mateo 28, pues ya sabemos que tenemos la gran comisión donde Dios nos dice, les he dado autoridad, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles la palabra. Entonces incluso les dio autoridad para enseñar la palabra de Dios. O sea, aún para enseñar, para instruir, necesitamos la dirección, la autoridad y el poder. O sea que todo viene de parte de Dios. Cuando Dios nos llamó a ti y a mí, también nos asignó una tarea: llevar el evangelio y enseñar, y nos dio el poder y la autoridad y lo dejó escrito en el libro de Mateo. Entonces, vemos que Dios juntó a sus 12. ¿Cuáles eran los 12? Como vamos a leer la palabra, pues vamos a ver quiénes son los 12. Primero, Simón, también llamado como Pedro. Luego, Andrés, el hermano de Pedro. Vimos que entró Santiago, hijo de Zebedeo, Juan, el hermano de Santiago, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el cobrador de impuestos. Vimos a Santiago, el hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el celote, Judas Iscariote, quien después fue el que lo traicionó. En el verso 5 empiezan las instrucciones. Primero les dio la autoridad para que vayan y hagan. Pero en el verso 5 dice, Jesús envió a los 12 apóstoles con las siguientes instrucciones. He aquí donde vienen todas las instrucciones de cómo vamos a llevar el evangelio. Bueno, así se las dio a los discípulos en aquel entonces. Y algo que me llama la atención es a quién los envió. ¿A quién envió a los 12? ¿Y a quién tenemos nosotros que decir? Vamos a ver a los 12 discípulos, ¿a dónde los envió? Dice, no vayan a los gentiles, ni a los samaritanos. No vayan, sino solo al pueblo de Israel, las ovejas perdidas de Dios. Vayan y anúncienles que el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los leprosos y expulsen a los demonios y den gratuitamente como ustedes han recibido. O sea, que todas las sanidades, el ver resucitar, todo esto, ellos ya de alguna manera lo habían visto, lo habían adquirido.
ya lo tenían. Ahora les dijo, vayan ustedes y lo que ustedes han recibido gratuitamente, vayan a compartirlo gratuitamente. Mi amado, yo me pregunto, ¿qué recibiste tú gratuitamente? ¿Qué fue lo que Dios a ti te dio gratuitamente para que tú vayas y compartas? ¿Qué clase de libertad, de sanidad te dio Dios a ti para que ahora tú lo puedas compartir? A los discípulos les dijo, no vayan a los gentiles, vayan solo al pueblo de Israel. Pero vamos a ver en el libro de los Hechos, ¿qué más? ¿Cómo se extendió para que el reino de los cielos sea extendido? En Hechos 13, capítulo 46, verso 48, dice, entró Pablo y Bernabé, hablaron con valentía y declararon, era necesario primero les predicáramos la palabra de Dios a ustedes. ¿A quiénes? A los judíos. Pero dice, pero ya que ustedes la han rechazado y se consideran indignos de la vida eterna, bueno, ok. La palabra de Dios era para el judío. La restauración era para el judío. Pero dice, ya que ustedes lo rechazaron, vean lo que dice, se la ofrecemos ahora a los gentiles. Ustedes se recuerdan, en Mateo 5 dice, no vayan sino solo a los judíos. Pero llevaron el evangelio, les predicaron, pero no lo quisieron. No lo quisieron. En Juan capítulo, esa escritura no la tengo a la mano, pero déjame ver, aquí tengo mi Biblia. Ay Dios, aquí la tengo, ya que me pica y no la veo. Pero en Juan capítulo 1, si usted se va conmigo a Juan capítulo 1, de repente me vienen unas escrituras que no tengo aquí escritas, lo cual me gusta, porque el Espíritu de Dios siempre tiene algo que decir y debemos estar alertas a ello. Pero en el 1:12, capítulo 1 de Juan, verso 11 y 12 dice, a los suyos vino. O sea, el plan era para los suyos, los judíos. Y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, la prioridad, Dios vino, la prioridad era su pueblo, era su iglesia, era su gente. Vino a salvar lo que se había perdido de su pueblo, pero no quisieron. Entonces dijo, a los suyos vino, pero ellos no quisieron. Ahora al que crea le dio la potestad de ser llamado hijo de Dios. Y en el libro de los Hechos, continuando, dijo, se los ofrecemos a los gentiles, pues el Señor, fíjense lo que dice, nos dio este mandato. Y dijo, yo te he hecho luz para los gentiles, a fin de llevar salvación a los rincones más lejanos de la tierra. Otra vez, Dios les dijo y les dio la autoridad para poder llevar la palabra, no solo a los judíos, sino a todo aquel que crea, al gentil, al que no era parte de él. Ahora, cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y le dieron gracias al Señor por su mensaje, y todos los que fueron elegidos para la vida eterna se convirtieron a creyentes. Esto me impresiona, porque en este capítulo dice a todos los que fueron elegidos. Todos tuvieron la oportunidad de recibir la palabra de Dios, pero no todos eligieron servir a Dios, no todos eligieron creer en Dios. Entonces, llevemos la palabra de Dios a todo aquel que cree. Extendamos el reino de Dios. Vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Ahora, volvamos a Mateo capítulo 9, siguiendo las instrucciones que Jesús les dio a sus discípulos. Fíjense lo que les dijo. No lleven nada de dinero en el cinturón, ni monedas de oro, ni de plata, ni siquiera de cobre. No lleven bolsa de viaje con una muda de ropa, ni con sandalias. Ni siquiera lleven un bastón. No duden en aceptar la hospitalidad, porque los que trabajan merecen que se les dé alimento. Ahora, cada vez que entren a una ciudad, a una aldea, busquen a una persona digna y quédense en su casa hasta que salgan del lugar.
Cuando entren al lugar, bendíganlo. Ahora, voy a leer toda esta parte. En el verso 13 dice, si resulta ser un hogar digno, dejen que su bendición siga ahí. Si no lo es, retiren la bendición. Esto para mí es impresionante porque dice, retiren la bendición. Si la bendición no la aceptan, retírenla. Retiren la bendición. Wow. Esto es impresionante porque es doloroso saber que no puedes dejarles la bendición de Dios a una persona que rechaza el evangelio. Y estamos llegando al punto donde obedecemos la palabra de Dios o lo obedecemos. Y esto no es fácil y nosotros queremos que nadie se pierda, porque el mismo Padre dijo, no es mi voluntad que nadie se pierda, sino que tengan la vida eterna. Pero acordémonos que la palabra de Dios es preciosa, más preciosa que el oro, y dice que no le demos las perlas a los cerdos. Los cerdos representan a aquellas personas que niegan, que no quieren aceptar el poder de Dios, como el pueblo de Israel en algún tiempo. Está la oportunidad y Dios es un Dios de oportunidades. No se rinde a la primera, pero dirección de Dios. Dice, si no la quieren, retírense de ahí y la bendición se va a regresar a ustedes. En el verso 14 dice, si cualquier casa o ciudad se niega a darles la bienvenida o escuchar su mensaje, sacúdanse el polvo de los pies al salir. O sea, dejen ahí todo. Que nada de lo que ellos tengan se les pegue. Les digo la verdad. El día del juicio les irá mejor a los de la ciudad perversa de Sodoma y Gomorra que a esa ciudad. Pues es importante que veamos. Seguir las instrucciones del Señor Jesús a veces se nos hace bien difíciles. Y pensamos que somos mejores que Dios, queriendo hacer a nuestra manera. Dios, déjame orar por ellos. Ya oramos. El Padre prepara el corazón. Todo tiene un tiempo y todo tiene una hora. En el tiempo de Dios, quien va a ser salvo, va a ser salvo. Pero algunos no quieren. Ahora, dice, no lleves sandalias, no lleves bolsa, no lleves dinero. Para mí, meditando en la palabra de Dios, ¿qué me está diciendo que no lleve esto? Llevar nuestras cosas, para mí, sería depender de lo que yo tengo. Mi provisión, mi dinero, mi casa, yo tengo mi carro, mi esto. Yo llevo mis cosas dependiendo de lo que yo tengo. Muchas veces nosotros pensamos, pues yo no tengo dinero, no voy. No tengo esto, no lo hago. No, dice aquí, no lleves nada. Entonces, llevar para mí sería depender de lo que yo tengo. Dios espera, yo creo, esta es mi opinión, que nuestra dependencia debe de ser solo de Él. Y al decirnos no lleves nada, no lleves oro, no lleves plata, depende solamente de lo que yo te voy a dar. 1 Corintios 9:7 dice, ¿qué soldado tiene que pagar sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no tiene derecho de comer de sus frutos? ¿O qué pastor que cuida su rebaño de ovejas no se le permite beber un poco de leche? O sea, como en otras palabras dice, el obrero es digno de su salario. No lleves, permite que donde tú lleves el evangelio, ahí te ofrezcan hospedaje o te ofrezcan la provisión. Cuando nosotros vamos esperando en Dios, Dios es el que mueve el corazón de aquellas personas que reciben la palabra de Dios. Él provee todas nuestras necesidades. Ahora, en Mateo 10:40 dice, el que los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y el que no me recibe a mí, no recibe al Padre que me envió. Nosotros debemos de estar conscientes que si alguien no acepta la palabra, el mensaje de salvación, el mensaje de libertad, sanar a los enfermos, una oración, una petición, no nos están negando a nosotros, están negando al Padre, no quieren del Padre. Ahora, seguimos leyendo en Mateo 10:16. Dice, miren, los envío como ovejas en medio de lobos. Por lo tanto, sean astutos como serpientes
e inofensivos como palomas. Tengan cuidado, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán con látigos en la sinagoga. Serán sometidos a juicio delante de gobernantes, reyes, por ser mis seguidores. Pero esa será una oportunidad para que les hablen a los gobernantes y a los otros incrédulos acerca de mí. Cuando los arrastren, no se preocupen por cómo responder o qué decir. Dios les dará las palabras apropiadas en el momento preciso, pues no serán ustedes los que hablan, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. Vean cuál instrucciones nos da el Padre para hacer. Y nos está diciendo, va a haber problemas, va a haber dificultades. Yo los voy a enviar como ovejas. La oveja es muy tranquila, es muy pasiva, no está pensando, es distraída. Y nos manda así, o sea, nos está diciendo como las ovejas en medio de lobos, o sea, nos pone en el campo donde habrá personas como los lobos. Bueno, el lobo tiene muchas bonitas cualidades. Me encantaron muchas cualidades que tiene el lobo. Es veloz, sabe cazar, pero es un depredador. Quiero decir la palabra correcta, depredador. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, dice que está vinculado para robar, para saquear, con violencia. O sea, en este aspecto de que dice que está en medio de los lobos, y la cosa es que sabe cazar. Y el animal más sustentoso que parece que le gusta más es la oveja. ¿Por qué? Porque la oveja está tranquila, no se mueve, no corre, solo come. Está ahí pasiva. No hace mucho ruido. Entonces el lobo está acechando su presa para devorar, para robar, para saquear, y lo hace con mucha violencia. Entonces dice, los estoy poniendo como ovejas tranquilos en medio de los lobos. Pero fíjense lo que dice, son ovejas, producen lana. Bueno, eso es otro tema. Dice, por lo tanto, sean astutos como las serpientes. O sea, los estoy llevando como las ovejas, que las estoy poniendo en medio del peligro. Pero ustedes sean astutos como las serpientes. ¿Cómo son las serpientes? Las serpientes son consideradas astutas debido a su capacidad de conseguir sus metas en el mundo. A pesar de todas las probabilidades en su contra, son capaces de vivir y de comer y multiplicarse. Son capaces. Entonces la serpiente tiene una habilidad. Son capaces de devorar hasta animales más grandes que ellos, tales como los cocodrilos, caimanes o vacas. De hecho, para que la presa pase por su boca, llega a desencajar la mandíbula. O sea que hacen cualquier cosa, pero son astutas. Esperan su presa, esperan el tiempo preciso, están acechando para poder cazar al animal más grande. O sea que no tiene límites. Entonces, por tanto, sean astutos como son las serpientes, acechan, tranquilitas. Esperan en el momento, con calma, van y toman la presa. Pero dice, inofensivas como las palomas. ¿Cómo vemos las palomas? Las palomas están en medio de la gente, no le tienen temor. Habitan entre ellos. Las palomas son tan tranquilas. Vean simple y sencillamente cómo está la plaza, llena de palomas, los pilares, tu casa, a veces se sientan en tu casa, habitan entre la humanidad, pero son tranquilas, inofensivas. Nosotros debemos de ser personas inofensivas, debemos de ser astutas para nosotros tomar la presa que estamos esperando, o a la persona que el Espíritu de Dios nos dirija para
compartir el reino de los cielos, pero sabiendo que podemos estar entre los lobos, que alguien nos pueda acechar y nos pueda llevar ante los tribunales, condenar, levantar falsos, toda clase de cosas, pero podemos ser astutos, hábiles. Entonces, bueno, vamos a ver, otra vez nos vamos a regresar a Mateo capítulo 10, verso 21, dice, un hermano, y ya nos empieza a ver aquí, fíjense cómo las ovejas en medio de los lobos. Un hermano traicionará a muerte a su hermano. Un padre traicionará a su propio hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. O sea, vea cómo en medio de las situaciones puede sucedernos tales cosas. Dice, todas las naciones los odiarán a ustedes por ser mis seguidores. Pero todo el que se mantenga firme hasta el fin, este será salvo. Aquí hay una condición. Y otra vez, dice, cuando los persigan en una ciudad, huyan a la siguiente. Les digo la verdad, el Hijo del Hombre regresará antes de que hayan llegado a todas las ciudades de Israel. O sea, que el Señor está por venir. No hemos llegado a todas las ciudades, pero oirán del Evangelio. Ahora veamos, vamos a ser traicionados a muerte. Va a haber problemas, va a haber dificultades, pero eso no debe de detenernos compartir el Evangelio. Dice, todas las naciones los odiarán. O sea, padre, madre, hijo, hermano, o sea, todos puede ser que se levanten en contra de ti por compartir, por ser seguidor del Mesías. Pero dice, pero todo el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. O sea, los cobardes no heredarán el reino de Dios. Si somos cobardes cuando tenemos las dificultades y los problemas, pues dice, no vamos a llegar, no serán salvos. No vamos a llegar. El Hijo del Hombre va a venir. Ahora, fíjense en Isaías 66:5, esta escritura me encantó. Escuchen este mensaje del Señor, dice, ustedes que también ante sus palabras, fíjense, sus propios pueblos los odian y los expulsan por ser leales a mi nombre. Que el Señor sea honrado. Dice, se burlan, bueno, alégrense en Él, pero ellos serán avergonzados. O sea, el que se levante contra de ti por hablar el Evangelio, como nos dice Mateo, bienaventurado serás si te persiguen por causa de mi nombre. O sea, seremos perseguidos, claro que sí, estamos como ovejas en medio de los lobos y aún nuestros seres amados se pueden levantar en nuestra contra, pero si permanecemos hasta el fin, dice, estos serán salvos. Me impresiona cómo desde en el Viejo Testamento dice, escuchen este mensaje, ustedes que tiemblan ante sus palabras, su propio pueblo los odia y los expulsa por ser leales a su nombre. O sea, ¿qué no vemos eso? Que la gente nos aparta, aún nuestros familiares se apartan de nosotros por serle fiel y leales al nombre del Señor Jesús. Instrucciones. Andarán en medio de lobos, rapaces. Gente que no le gusta la lealtad y lo va a criticar, lo va a chismear, lo va a contender. Volvamos a Mateo capítulo 10, verso 24. Vamos a estar leyendo una de ida y venida. Dice, los alumnos, ya hablando de los discípulos que están siendo enseñados e instruidos para llevar la palabra, dice, los alumnos no son superiores a sus maestros y los esclavos no son superiores a sus amos. O sea, esto me da la impresión, respeta a quien te instruye, respeta la autoridad que tú tienes. Discípulos, ustedes no van a ser mejor que Jesús. Nosotros no vamos a ser mejor que Jesús, pero si tienes un instructor, dice, no vas a ser superior a él. Los alumnos deben parecerse a sus maestros y los esclavos deben de parecerse a su amo. O sea que debemos de tomar las características de nuestro maestro, la instrucción para hacer y continuar extendiendo el reino de los cielos tal cual. Debemos de parecernos. Dice, si a mí, el amo de la casa,
me han llamado príncipe de los demonios. A los miembros de mi casa les llamarán con nombres todavía peores. Oh, qué la... ¿Cómo ven? Entonces, si al maestro le llamaron príncipe de los demonios, pues a ti y a mí que compartimos el evangelio, no se nos haga extraño que también nos van a levantar falsos, que nos van a poner nombres peores. O sea, nos van a atacar, pero permanezcan fieles. Es lo que él nos dijo, ¿verdad? Pero todo el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. O sea, sin importar cómo venga el ataque, debemos de continuar estableciendo el reino de Dios porque nos dio la autoridad para echar fuera demonios, para sanar a los enfermos, para librar al cautivo. Ahora, en el verso 26 dice, así que no tengan miedo de aquellos que los amenazan. No tengas miedo. Si alguien se levanta contra ti, no tengas miedo. Dice, pues llegará el tiempo en que todo el que está encubierto será revelado. Todo lo que está encubierto será revelado y todo lo secreto se dará a conocer. O sea, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Proverbios 29-25 dice, temer a la gente es una trampa peligrosa, pero confiar en el Señor significa seguridad. O sea, no tengas miedo. Confía en Dios. El temor, el miedo es una trampa peligrosa para tu vida. Entonces, deposita tu confianza en Dios. Él es escudo alrededor de ti. La gloria de Dios es tu retaguardia. Él está guardando tu vida sin importar qué. Por eso Pablo decía, para mí, él definitivamente cuando se miró en tales persecuciones, lo que él dijo, para mí vivir es Jesús. Voy a vivir caminando y cumpliendo el propósito de él. Y si muero, pues gloria a Dios. Estaré cara a cara al Padre. Vivir es Jesús y morir ya la llevé de ganancia. Entonces, continuando leyendo en Mateo, en el verso 27 dice, lo que ahora les digo en la oscuridad, o sea, cuando tú te acercas al Padre, dice, grítenlo por todas partes cuando llegue el amanecer. Lo que les susurro al oído, grítenlo desde la azotea para que todos lo escuchen. ¿Cómo está eso? Bueno, en tu tiempo, esto es mi percepción. En el tiempo de intimidad con Dios, cuando tú y yo nos acercamos a Dios a escuchar el consejo de lo que debo de hacer, cómo lo debo de hacer, cuando hablo con Él, que el Espíritu de Dios habla en mi corazón, pone palabras en mi mente, en mi corazón, en mi espíritu, ahora yo voy a gritarlas, voy a compartirlas, voy a llevar ese mensaje. Lo que ahora les digo en la oscuridad, grítenlo. Ahora, en ese entonces ellos estaban siendo discipulados, estaban siendo instruidos y Jesús estaba revelando los secretos a los discípulos. Pero va a llegar el tiempo donde ustedes lo van a gritar, van a poder decir. Y ahora podemos hablar del reino de los cielos con libertad. Pero Juan 16:13 dice, cuando venga el Espíritu de verdad, vea, todavía Jesús estaba en esta tierra. Dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. O sea, en lo secreto, cuando nosotros nos buscamos la voluntad de Dios, buscamos a Dios, el Espíritu Santo nos revela las cosas, ahora las podemos gritar, llevar, revelar al mundo, al pueblo. Su palabra ya está revelada. Cada palabra escrita en la Biblia está revelada para que la podamos compartir. Jesús vino a revelar el reino de Dios a esta tierra. Ahora, volvamos al verso 28 de Mateo. Estamos así meditando. Espero que esté quedando claro en su corazón. Ahora, sigue las instrucciones. Dice, no temas a los que quieran matarles el cuerpo. No pueden tocar el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Dice, ¿cuánto cuestan los gorriones? ¿Una moneda de cobre?
Sin embargo, ni un solo gorrión puede caer a tierra sin que el Padre lo sepa. En cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. Así que no tengan miedo. Para Dios, ustedes son más valiosos que toda una bandada de gorriones. Y dice, todo aquel que me reconozca en público aquí en la tierra, también lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo. Pero el que me niegue aquí en la tierra, también yo lo negaré delante de mi Padre en el cielo. No crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Fíjense, he venido a poner a un hombre contra su padre, a una hija contra su madre, a una nuera contra su suegra. Sus enemigos estarán dentro de su propia casa. Ahora fíjense lo que él nos dice. Si tú amas a tu padre y a tu madre más que a mí, pues no eres digno de mí. Si amas a tu hijo, a tu hija más que a mí, pues no eres digno de mí, de ser mío. Si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. Si te aferras a tu vida, la vas a perder. Pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. Dice, el que lo recibe a ustedes, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe a mi Padre, quien me envió. Si recibes a un profeta como a alguien que habla de parte de Dios, recibirás la misma recompensa que un profeta. Si recibes a un justo debido a su justicia, recibirás una recompensa similar a la de él. Y si le dan siquiera un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores, más insignificante, les aseguro que recibirán una recompensa. Ahora vean lo que está hablando aquí. Si tú que instruyes a alguien te bendice con algo, esa persona recibirá la recompensa de acuerdo al don, al regalo, a la bendición que tú eres. Ahora, aquí nos está hablando de no tener temor. No tengas temor. Este video está más larguito, pero es todo el capítulo y es la instrucción. No tengas temor a los que te quieren matar el cuerpo. Y habla aún hasta de nuestros familiares. No tengas miedo, porque el que te rechaza a ti, me rechaza a mí. Todo aquel que te rechaza a ti, me rechaza a mí, incluyendo nuestros familiares. Ahora, dice, no tengas miedo si te matan. Matan el cuerpo, pero tu alma se salva. Más bien dice, ten miedo, ten temor de que te destruyan el alma. ¿Cómo es eso? Que te separen de Dios. Que te separen del amor de Dios y de la palabra que fue dada en tu mente y en tu corazón. No tengas miedo que este cuerpo pueda ser destruido, que te corten una mano. Esta es tierra. Pero sabes que si te cortan tu alma, si cortan tu opinión en Dios, si te cortan la relación con Dios, la intimidad con Dios, si el odio te abraza, si el rencor, la decepción y todas esas cosas capturan tu alma, ahí es donde tú pierdes. Por eso dice, perdona al que te ofende. Porque en el reino de Dios habrá muchas personas que no les parece tu lealtad, que siempre tienen algo que opinar y se aferran a destruir tus pensamientos y tu relación y tu intimidad con Dios. Compartes el reino de los cielos y como que alguien le ofende, aún tu propia familia, aquellos a quienes tú amas. No temas lo que te digan, cómo te azoten, cómo te hieran, cómo te lastimen con palabras, o sea, en tu cuerpo, pero cuida que no dañen tu alma, que no dañen tus pensamientos, porque lo más importante es cuidar tu alma, es cuidar tu espíritu, es cuidar tu relación con Dios, que nadie te separe del amor de Dios. Ay, pues es que en la iglesia ya me criticaron, ya me voy. Ten cuidado. Permanece fiel,
permanece leal a Dios, permanece haciendo lo correcto delante de Dios. Entonces, yo, amigo y hermano, dice, porque el que a ti te recibe, recibe al Padre. Yo quiero dejarte con esta palabra, esta instrucción que Dios te da. Estamos en este mundo expuestos ante los lobos rapaces, pero seamos como las serpientes, como las palomas. Vivir en medio de los problemas, en medio de las dificultades, sin dejar de compartir lo que el Espíritu de Dios nos da en su palabra para extender el reino de los cielos, para llevar sanidad, para llevar libertad al cautivo, para orar por el enfermo. Amados, fuimos llamados para extender la gracia, el amor y la misericordia de Dios. Claro que sí vamos a tener dificultades, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Él nunca nos abandonará y nunca nos dejará. Está con nosotros todos los días de nuestra vida. Amado, no tengas temor. Lo que el mundo pueda hacer a tu cuerpo, pero teme que alguien te separe de Dios. Bendiciones.